Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pero es San Mateo capítulo 24, el versículo 13 que hablamos algo muy superficial y yo creo que una de las materias más importantes para el cristianismo está relacionada con ese texto. Sí, señor. Si un cristiano se llama cristiano y no vive ese texto, perdió el tiempo como cristiano. Porque el texto dice, mas el que persevere hasta el fin. Habla de la perseverancia. No sé si a ustedes les dirían alguna vez lo que mis padres me enseñaron. Ustedes son de hoy, no son viejos, yo soy el mayor de todos ustedes. Decía, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Eso es perseverar. Sí. Y hay ejemplos en la Biblia. Jacob luchó con el ángel toda la noche. Y más allá de que el ángel le hiere su muslo, el tipo no se rinde. Y al final, el objetivo de Jacob fue alcanzado, obtener la bendición. ¿Resultado de qué? De perseverar. Así es. Aquí, oye, y es que es muy importante, y déjenme hacer un comentario porque señor, me parece que vale la pena. Hay una corriente centroamericana que enseña que una vez que la persona es salva, ya es salva. Y se le olvida que hay un pedacito que sigue. ¿Cuál? Perseverar. Perseverar hasta el fin. Perseverar. Aquí no se trata de que la gente comience y se dé vacaciones en diciembre o mientras llegue el carnaval. No. Salomón, en un contexto muy interesante, decía, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. La Biblia dice 8 veces la palabra el que venciere. Amén. 8 veces. A las 7 iglesias les dice el que venciere. Habla de una batalla que debe de darse hasta vencer. Y en Apocalipsis 21 dice, el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Estaba leyendo precisamente un argumento muy leudado. Estaba diciendo quien exponía que una vez que el individuo tiene el contacto con Dios, definitivamente queda marcado y en consecuencia la salvación no se pierde. Y surge el argumento en el sentido de que se puede perder la salvación. Entonces dice, si ya es salvo no se va a perder. Pero resulta que sí. Sí se puede perder. Sí. Primero, porque si no persevera, es como el atleta que inicia la carrera y se queda a la mitad del camino. A la mitad de la carrera, sí. Válido el ejemplo. ¿Cierto? Muy válido. Claro. Y es que, hermano Carlos, en esto de perseverar... Ubica el micrófono más al frente. Es que, hermano Carlos, y en esto de perseverar hay varias cosas que son, déjeme decirlo, como unos antecedentes. Uno tiene que perseverar en lo que es la verdad. Uno tiene que perseverar en el camino que Dios ofrece. Uno tiene que perseverar en esta salvación, en esta vida eterna. Hay mucha gente, hermano, que está perseverando en el error, si me permite el término, que están equivocados, que están mal doctrinados, si me permite el término, y siguen perseverando en un camino de error. Aquí lo interesante de la palabra es que Dios es el que está dando las directrices, Dios es el que nos ha dado la enseñanza, Dios es el que ha dejado la palabra escrita para que nosotros tengamos una perseverancia verdaderamente bien direccionada y con un objetivo claro. Entre las señales que Jesús da, dice, por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará,
y viene como un aliciente, ¿no? Porque el versículo 12 plantea una señal que se da antes de, y luego resume diciendo, pero el que persevere hasta el fin, a pesar de, será salvo. Será salvo. Y hay cualquier cantidad de ejemplos en el común que nos enseña que sí vale la pena persistir. ¿Ya? Yo utilizo 3 palabritas que se las escribo a quienes se les ocurre meterse a trabajar el evangelio en las redes sociales. Entonces yo los felicito y les digo, insiste, persista y no desista. Porque hay que perseverar. Hay que perseverar. Entonces uno ve que quien inicia una empresa y no persevera, pues la empresa se quiebra. El que se enamora y no persiste, pues no se casa. ¿Está claro? El que va a la academia a estudiar con un sueño y se queda a la mitad del camino, puede tener conocimientos, pero no tiene el cartón que lo acredita como lo que él quería hacer. Lo que acredita a un cristiano como un verdadero hijo de Dios es cuando el Señor lo gradúe. Amén. Con un diploma llamado perfecto. ¿Ya? Perfecto. Porque ahora estamos en el camino de la Perfección. Y para graduarse tiene que sufrir el proceso a través de la perseverancia, no importando las dificultades. Pablo escribe en una de sus cartas y dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta. Y para eso hay que perseverar. Entonces, hay un llamado a los cristianos que entendamos de una vez por todas que las señales nos dicen que Cristo viene, pero eso no basta. Hay que perseverar. Y es que en esa palabra de perseverar, hermano, qué bonito, porque no hay distracción, no hay nada que nos impida, tenemos un objetivo muy claro, sabemos hacia dónde vamos, cuál es el final de todo esto, porque el Señor nos lo muestra, nos lo enseña. Es decir, estamos tan bien canalizados en lo que es el proceso de salvación, que la palabra en sí es un alimento diario para lograr ese objetivo final. La perseverancia no es más que una invitación a que estemos diariamente conectados en todas las áreas de nuestra vida con nuestro Señor y nuestro Salvador. Hay un punto muy importante aquí en el Evangelio, que es el texto que sigue. Y será predicado el Evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dentro de mi pequeño conocimiento en este campo escatológico, yo terminaría el párrafo en el versículo 13. ¿Sí? Sí. Ahí terminaría yo el párrafo, haciendo alusión a los eventos anteriores, que el Señor venga por su iglesia. Porque el evangelio del reino, del cual hace alusión aquí la Biblia, no es el que se le predica al cristiano. Amén. El evangelio que nosotros escuchamos es el evangelio de la multiforme y de la gracia de Dios. Sí, Señor. Y no se predica para testimonio, sino para que quien escuche pueda ser salvo. Entonces yo diría que esas señales, hasta el verso 13, porque mire que el verso 13 es como el resumen de todo lo que viene del capítulo 24 antes de que Cristo venga. Luego que la iglesia se va, entonces se inicia una nueva etapa donde según Apocalipsis 14, según Apocalipsis 11 y según Apocalipsis 7, hay 3 muy importantes mensajeros del evangelio. En Apocalipsis 7, Dios escoge 144,000.
para que den testimonio. Y son inmunes a los ataques del diablo. En Apocalipsis 11, Dios escoge a 2 profetas con unas facultades maravillosas que tienen la autoridad de cerrar el cielo y de abrirlo y de hacer maravillas y milagros para profetizar. Es decir, denunciar el pecado del pueblo. ¿De cuál pueblo? Del pueblo de Israel. Sí. A hacerles saber las consecuencias, el juicio y la oportunidad. ¿Ya? Y luego Apocalipsis 14 dice que vi un ángel con el evangelio eterno para predicarlo a toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, el pueblo que rechazó a Jesús va a ser bombardeado con el evangelio del reino. Porque, entre otras cosas, el evangelio del reino es para los que esperaban el reino. Amén. Una muy importante enseñanza es la que encontramos en el Padre Nuestro. Si usted mira bien, Jesús les dice, pidan que venga su reino. Porque en la medida que el reino de Dios no llegue al pueblo, ellos vivirán en guerra. Solo cuando el reino llegue, la paz se establecerá. Dios tuvo el objetivo, pero Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. El endurecimiento de Israel hizo que la otra parte de la profecía fuese asequible a nosotros, en el sentido de que fui encontrado por los que no le buscaban. Entonces aquí hay un punto muy importante, porque vamos a entrar a eso de la predicación del evangelio del reino, y ese evangelio se va a predicar en la semana 70, según el capítulo 9 del libro del profeta Daniel. ¿Qué tiene que darse para que la semana 70 de Daniel comience? Bueno, que se den las profecías antes del verso 12, ¿ya? Amén. Y que Jesucristo lleve a su iglesia como resultado de haber perseverado. Amén. Y entonces se inicia la semana 70, que está llamada de varias formas en la Biblia. Se le llama el aprieto de Jacob, se le llama la gran tribulación, se le llama la semana 70 de Daniel. Y cuando entramos aquí sí que hay tela para cortar. ¿Por qué? Bueno, porque hay una cantidad de eventos, ¿sí?, que se tienen que dar y que con la ayuda de Dios podemos contribuir para disipar algunas dudas u interrogantes que muchos cristianos tienen cuando miran la Biblia. Porque leemos la Biblia como un todo y se nos olvida que la Biblia tiene unas divisiones naturales, acorde a los eventos, a los tiempos. Hacer a las administraciones. De ahí que los grandes exégetas dispensacionalistas alcanzaron a ubicar las dispensaciones determinando tiempo y ajustados a la Biblia. Sí, es verdad. Porque la Biblia, siendo un mensaje completo, tiene unos límites naturales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que esa semana 70 de Daniel se inicie? Bueno, que se ha quitado de en medio lo que está estorbando que este gran líder, según de Tesalonicenses capítulo 2, comience a ejercer. Cuando uno lee el capítulo 2 de la carta a los Tesalonicenses segunda, él comienza diciendo: amados, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os ruego, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, porque Él no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se haga presente el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y describe, es el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con grandes señales y prodigios va a engañar a la gente. ¿Ya? Y vemos que hay algo que a su vez le detiene hasta que éste sea quitado. Hermano, uno se pone a mirar la geopolítica, el manejo económico. Usted sí sabe cuál fue una de las propuestas que se dio esta semana en Brasil. No, para nada, no sé. La moneda única latinoamericana. Entonces, en este instante tenemos unos fenómenos bien interesantes en el campo económico. Y todos los sistemas se van a ir agrupando hasta que van a llegar a una sola conclusión, una sola moneda. Estaba mirando yo esta semana un informe muy interesante acerca de, ¿cómo es que llaman? Esto de lo artificial. La inteligencia artificial. Cómo ya plantean la moneda única para el mundo, que es lo que va a aparecer en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, donde del versículo 11 en adelante muestra la gran campaña que hará el sistema religioso bajo la figura de la bestia cordero para ungir a la bestia política, la cual hará que en el mundo exista un código de 3 dígitos que le harán a la persona la posibilidad de comprar y vender, y la ausencia de aquello de no poder comprar ni vender. O sea, el mundo se va encauzando hacia allá. Hay preocupaciones. Por ahí en el año 75, creo, salió un billete en Colombia y traía un círculo, no sé si ustedes lo recordarán, y se levantó un alboroto de los escatólogos supersticiosos diciendo que ahí estaba el 666. Cuando salió el código de barras. En esa época sí me acuerdo. Uy, usted sí se acuerda. Que ahí estaba el 666. Sí. Incluso yo compré un libro que titulaba Cuando el dinero falla. ¿Sí? Y plantean todo ese proceso. En aquel tiempo era como algo, no sé, como una afición. Pero hoy uno ya se da cuenta que las cosas van en serio, que las cosas son de verdad. Pastor, ¿y qué pasa? Yo leí en un libro que titula God, Israel y el Anticristo, el testimonio de un misionero que dice que cuando su hijo nace en esa comunidad, va a registrarlo, y a diferencia de lo que se hace en nuestro país, allá le han colocado un chip para identificar al niño. Entonces se da como una conmoción en razón a lo que se plantea en el libro, diciéndole a la gente que prácticamente ya estamos en ese periodo. Yo quisiera hacer una acotación a lo que usted menciona sobre eso y pues como generar una pregunta, una interrogante hacia usted, ¿no? En el ámbito de la tecnología en medicina, el uso de dispositivos como ese que usted menciona, como un chip, pues es lo que está en boga, buscando que el paciente lleve consigo toda la información de su historia clínica. Esa fue la propuesta de Obama, ¿lo recuerdas? Para los que eran ilegales. Bueno, pues no sé cómo lo aplicaría Obama. No, pero en el enfoque de salud. Sí, eso. Porque pues tiene una gran ventaja, ¿no? Para el campo médico, quien aquí ha padecido tal vez de alguna enfermedad sabrá que el paciente comúnmente visita distintas instituciones de salud que no están interconectadas. El hecho de que el paciente pudiese llevar consigo toda la información, toda su historia clínica, pues le permite al médico que lo recibe estudiarlo. Pero en algún momento, obvio, bajo la influencia a veces de esas posturas que usted menciona, uno se preguntaba, bajo la presunción de que la iglesia no pasará por la gran tribulación,
más que presunción, yo creo que es una realidad. doctrina Una que certeza. nosotros creemos certeza. y a la cual nos mantenemos fieles. El establecimiento, por ejemplo, de esto que ya ocurre en algunos países, Ya. y lo repito, no con un enfoque distinto al de la historia clínica. Entonces, sería el uso de este elemento tecnológico una muestra de eso, o el establecimiento ya de esto propiamente. Es, de alguna manera, el establecimiento del sistema. Solo que ahora no es problema que usted tenga un microchip de esos. ¿Por qué? Porque ahí es donde debemos de Está la gran entrar diferencia. a aclarar. Ujú. En este instante, en el mundo entero se está grabando el nacimiento de un bebé y la muerte de una persona. Lean la estadística mundial en tiempo real y usted ve el contador, cuántos van naciendo, porque de una vez el mundo ya está unido a través de un sistema. ¿Cierto? Claro, Es una cosa la impresionante. información que transita a través de nuestros celulares y todas esas autorizaciones que nosotros damos, pues es la vía muestra de que eso pues no está lejos. Estamos conectados. Claro. Entonces alguien dice, y volviendo al caso del misionero, él se preocupó, porque ya es la marca de la bestia. Ah. ¿Ves? Sí. Ya es la marca. Y algunos me han dicho a mí, pastor, ¿y si a mí me colocan ese microchip? ¿Qué va a pasar? Como decía el pastor Darwin, hay sociedades, es más, hay empresas. Creo que en Escocia hay una empresa que están produciendo esos microchips, los cuales con ellos buscan no solamente que lleve el individuo en sí su historia clínica, sino que también conozcan a través de ese microchip su condición financiera y que sirva como un GPS para saber también dónde está, porque al final lo que va a representar es la solución al problema que hoy hay de inseguridad. Entonces, el pastor Carlos, que siempre lo vieron aquí en la radio, desaparece y surge una investigación. ¿Qué pasó con el pastor? Pero como tiene un microchip, Sabemos dónde está. saben dónde está. Sí. Así como los vehículos que les colocan un GPS Sí. y los... Sí. Low Jack se llamaba uno famoso. Exacto. Es que por ahí se empezó, o sea, se empezó siempre por los motorizados de colocarles GPS, después fueron con los animales, con los gatos, con los perros y ya van con los humanos. Entonces, ahorita aquí no hay problema que usted tenga un microchip de eso. Para nada. Para nada. Sí. Los hermanos en Estados Unidos que están muy expuestos, porque allá hay una tecnología, es un país desarrollado. Los que están en esos países desarrollados, que posiblemente están escuchando este programa, puede generarles inquietud, incertidumbre. Pero yo sí quiero decirles que no se preocupen, Para nada. porque mientras la iglesia esté aquí, usted puede tener el microchip que sea. Ah, sí. ¿Cierto? Claro. El problema es después de que la iglesia se vaya. Ahí es donde está el problema, porque eso que hoy es una campaña y que a algunos les va a corresponder llevar un microchip de esos por seguridad, por salud, por lo que sea, Por la disculpa que sea. mañana cuando la iglesia se vaya, será el mecanismo de la manipulación de los seres humanos Sí. en cualquier lugar. Y no se van a poder esconder los delincuentes. Y nadie va a poder hacer lo que quiera porque lo van a tener allá hay una computadora en Bruselas que se llama La Bestia. Así se llama. La Bestia. Donde se supone que reposa todo el historial de los seres humanos que cada día y de un tiempo para acá han sido incluidos allí. Y es que lo que... Y supongo que ese sistema va evacuando, ¿no? Porque le llega, es que cuando usted entra a estadística mundial en tiempo real, usted ve los nacimientos y las muertes. Las defunciones.
¿cierto? Sí. Pienso que el sistema ya dice, este murió, Ahí es, lo sacamos. este murió, Ajá. pero este chorro de muchachos viene para que el mundo en un día no lejano esté totalmente controlado por un sistema, por un líder, que como dijimos ahora, no se ha sentado a ejercer a plenitud, porque la iglesia está aquí. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo algo interesante que es la explosión del conocimiento, ¿sí? Y en ese escenario pues estaba profetizado, la ciencia aumentará, estaba muy profetizado eso. Entonces nosotros sí tenemos que hacerlo con la claridad que el hermano Carlos nos dice, pero también entendiendo algo muy hermoso, que es que la tecnología llegó para quedarse, o sea, la tecnología siempre va avanzando. Yo hablaba con el hermano Gilberto en días pasados fuera de micrófonos, lo que para nosotros era algo muy moderno, un programa como esto, el internet, las reuniones por internet, me llevé una sorpresa hermosa que él practicaba eso en sus empresas multinacionales hace 30 años. Y para lo que nosotros era boom, ahorita hace 5 años para acá, después de la pandemia, todo este desarrollo que se hizo tecnológico para poder hacer estas cosas, él vivía practicando, era su diario vivir hace 30 años. Reuniones por internet, reuniones virtuales, reuniones... Entonces, lo que pasa es que nosotros también, por la posición geopolítica también, la tecnología nos ha llegado muy tarde, ¿sí? Muy tarde, porque para lo que en otras naciones desarrolladas las cosas van en una velocidad impresionante, para nosotros va de alguna manera paupérrimamente ahí muy despacio. No, pero es muy que ellos nos llevan, hay sociedades que nos llevan 6.000 años. Sí. Sí. Y no, es interesante el abordaje que le hace el hermano Carlos, porque ojalá pudiésemos nosotros en algún modo liberarnos de esa carga que en ocasiones nos limita tanto, Nos aqueja ¿no? tanto, sí. En el sentido, y no en el sentido de la tecnología, sino de nuestra búsqueda incesante por descubrir las minucias, que es importante también, pero que bajo la inexistencia de esa doctrina veraz de que la iglesia se irá con el Señor antes de la gran tribulación, a usted le da la tranquilidad total de saber que, pues bueno, igual, eso puede Venga ocurrir, lo que venga. Sí. va a pasar, van a haber una serie de cosas. Por eso si ustedes se fijan, a veces la gente hace preguntas, bueno, y la guerra, hablamos un día, y la guerra en tal lado, y tal suceso, y tal hecho, y entonces la gente como, ¿ves? No, pues yo estoy tranquilo de que la promesa del Señor es que antes de que todos esos sucesos que se describen en el texto bíblico vengan a hacerse realidad, ya yo estaré en su presencia. No voy a tener problema. Y el cristiano solo debe preocuparle una cosa hoy, y es ser fiel a Dios. amén. Es ser fiel a Dios. Mire todo el boom de información falsa que salió en la pandemia. Que si le colocan la vacuna, que ahí va el microchip. A eso voy. Por poner un ejemplo así que sí. todos entendemos. Me hace acordar de ese boom, Sí. ¿verdad? Uy. No, y fue muchos... impresionante. No, y hubo confrontaciones entre cristianos, incluyendo pastores, que llegaban a pensar que sí, ahí. Así fuera eso, ¿cierto? Que col- No se preocupe. Si el Espíritu Santo está en la tierra, en la iglesia, En la persona. yo puedo tener el microchip que diga que soy el más pobre o el más rico, que tengo diabetes o que tengo sida, que soy liberal o soy conservador, que soy evangélico o católico, que diga lo que quiera. Pero mientras el Espíritu Santo esté en mi vida, no hay problema. El problema es cuando Dios levante en el poder de su Espíritu lo que es de Él. Porque una vez que el Espíritu Santo se ha quitado de la tierra, Ahí sí vienen los problemas. ahí sí es un problema que tenga el microchip. Porque mientras el Espíritu Santo está en la vida del creyente, Dios tiene el control. El problema es cuando el Espíritu Santo se ha quitado de la tierra, porque será quitada la iglesia de la tierra. Y entonces entraremos a ese periodo que la Biblia llama la semana 70 de Daniel, que tiene unas particularidades muy importantes. Y es que a causa de la desaparición de la iglesia,
se va a generar un boom de noticias, para nada halagüeñas. Porque imagínate, si de cada familia se salva uno, hablo suponiendo que son 4 personas la familia, y si lo tomamos desde el punto de vista de la parábola del sembrador, Sí. Aplicando ese el porcentaje. 4 terrenos, Ujú. 4 tipos de terreno. eso, que son 4 tipos de creyentes, diciendo que el 25% será salvo, si lo manejamos desde la parábola del sembrador. Espero que no se vayan a ir más allá. Es un ejemplo que estamos Porque puede que colocando. alguien calcule población mundial dividido Sí. entre 4, ¿qué equivale el 25? Ah, 2.000 millones de personas. Y arman toda una doctrina. Pero de van ese a ser dato. más de... Para no ir tan lejos, ¿qué vio Juan? El número de los redimidos. Y Claro. eso es un número real. Claro, pero algo muy interesante, y es que dice, nadie podía contar. Amén. 2.000 millones es el 25% de la población mundial hoy. Pero son más, porque era una multitud que nadie podía contar. Yo puedo contar 2.000 millones, Ujú. ¿o no? Sí, podría. Me Sí, tomaría tiempo, pero... Pero no, y hoy en día con A el eso, con sistema- el uso de tecnología podría ser Ya. muy rápido. ya. Pero Juan dice una multitud que nadie podía contar. Escuche, Sí. nadie podía contar. Claro, los salvos de toda la historia de la humanidad. Amén. Los salvos de toda la historia. Entonces, cuando uno mira la palabra, va a encontrarse que el Señor viene, se lleva a la iglesia, hay un descontrol. Yo me imagino en el día que el Señor venga a levantar su iglesia, aviones sin rumbo, Aviones caerán, carros Barcos. estrellados, todo. sin A la rumbo, deriva, sí. empresas bloqueadas, el sistema financiero Colapsado. colapsado, grandes multinacionales, porque gracias a Dios, hoy tenemos cristianos en todos los campos de la sociedad, Y de la ciencia. de la ciencia, de la política, tenemos gente en toda parte. Amén. La desaparición de esa gente va a provocar un caos total. Imagínense que yo sea el gerente general de un sistema bancario en un país y soy el que tengo el control de todo y estoy manipulando y dejé a medias porque Tengo las claves de todo. imagínense el problema que va a haber. Ese señor que lleve ese bus repleto de pasajeros en Transmilenio, 200 personas, 140 personas, y el que va conduciendo es un santo de Un Dios. hijo de Dios. Amén. ¿Qué va a pasar con ese Transmilenio? Al ver que ese hermano es raptado. ¿Cómo va a tener? O sea, va a haber un caos Un colapso. de unas dimensiones inmedibles. Y es ahí donde va a aparecer una solución. En 3 aspectos. 1, política. 2, económica. Y 3, religiosa. Que son los 3 sistemas que han de ungir a la bestia La bestia. política, la cual le brindará a la sociedad Soluciones. en el mundo soluciones. ¿Y cómo va a ser? A mí me encanta la Biblia porque es que a Dios no se le escapa nada. No había un solo hombre en el mundo que pensara en el avance tecnológico de hoy. Y Dios ya lo había visto. Desde Daniel se dijo, la ciencia se aumentará. Y Apocalipsis 11 muestra cómo desde cualquier lugar del mundo Eso sí fue una cosa... van a poder ver. Hace 2000 años, Dios le dijo a Juan, habrá un sistema de microondas. ¿Se dice así? Sí. A través del cual el mundo entero se podrá informar de lo que suceda en Sodoma en término figurado, que es Jerusalén, donde le van a dar muerte a los 2 testigos y el mundo entero se va a regocijar y se van a enviar regalos. Y el mundo lo va a ver. Estaba profetizado hace 2000 años. Dios profetizó de toda esta tecnología
a través de Juan. Juan, ni imaginarse. No, No. pero ¿qué iba a imaginar? Eso me parece interesante Pues de la es Biblia. asombroso, Cómo lindo. Dios inspira al hombre que aún sin saber lo que él estaba describiendo, pero Dios sí sabía lo que estaba diciendo a través de Claro. Juan. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, llega a tener razón de que la solución para un mundo en caos va a estar en un caudillo. ¿Quién será? Hay muchas hipótesis. Lo cierto es que hay unos que pensamos, respecto a lo que otros interpretan, que debe de ser de la tribu de Dan, por cuanto él es una de las tribus que no aparece en Apocalipsis con el sello. Recuerde que es reemplazado por uno de los hijos de José. Dan no aparece ni en el capítulo 7 ni en el capítulo 14 de Apocalipsis. No aparece. Pero sí aparece en el repartimiento de la tierra, según el libro de Ezequiel. Cuando el reino de Israel sea establecido en la persona del rey que se llama Jesús, que será posible o se va a dar mínimo 7 años después de que la iglesia haya sido levantada, porque la iglesia se va entre este periodo tan complejo, el cual el sistema satánico utilizará estrategias, como ya dijimos, para hacer de que la gente se calme. ¿Sí? Soluciones. Soluciones ya. No se preocupe, tendrá vivienda. Gratis. No se preocupe, la educación será gratis. No se preocupe, la salud será gratis. Y eso de que se desapareció su papá o su mamá fueron los extraterrestres. No, y es que ya todo. Unas civilizaciones más desarrolladas que vinieron y lo raptaron para hacer experimentos con ellos. Entonces el mundo en 3 años y medio van a llegar a una paz total. Absoluta. Y cuando todos están así tranquilos y maní cruzados, se va a cumplir la profecía que dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. La iglesia se va, hay un proceso de paz muy interesante a nivel mundial que parte desde Israel. Ese tratado de paz que se está bregando a solucionar hace rato y que no han podido, que hasta hoy viven en guerra. ¿Sabe por qué no han firmado ese tratado? Porque hay algo que estorba. Amén. La iglesia. Mientras la iglesia esté en la tierra, ese tratado no va a ser eficaz. La iglesia es quitada, el sistema aparece, busca la salida, el pueblo israelita piensa que ese es el Mesías que han esperado, van a firmar con ellos y entonces entran en el periodo de la presunta paz, pero a la mitad de la semana, que es lo que dice ya el verso 15, se va a romper. ¿Por qué? Porque hay 3 años y medio de una falsa paz. Y a los 3 años y medio, pues se presenta, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Y qué era abominable para el pueblo israelita? Bueno, consumir cerdo. Y el problema es que hay unos antecedentes. Sí, señor. Que dicen que, por ejemplo, uno de los emperadores que buscó la destrucción de Jerusalén en el año 70, para ofender al pueblo israelita, sacrificó un cerdo en el altar del templo. Sí. Así fue. En la profecía, este fenómeno se va a dar. Entonces, cuando se cumpla Apocalipsis 13, del verso 11 en adelante, porque ustedes leen bien, dice que la bestia cordero va a ser una campaña tan interesante que va a ungir a la bestia política que sufrió la herida de muerte y vivió. De tal manera que hará que la imagen de la bestia
tenga las facultades de decidir quién vive y quién no vive. Y cuando ese fenómeno se dé, el pueblo de Israel se va a dar cuenta, o mejor va a recordar el Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Entonces, cuando el sistema, a través de la bestia, le diga, adoren la imagen, ellos se acuerdan de la ley, y es donde se cumple la profecía de San Mateo, capítulo 24, que dice, velad y orad, para que vuestra vida no sea en sábado, ni en invierno. Ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Si estos días no fueran acortados, nadie podría ser salvo. Claro, los va a sorprender. Posiblemente en invierno, posiblemente en un día sábado, donde la comunidad está reunida, no salen porque son observadores de la ley, no pueden tener actividad. Y si es en invierno, pues imagínate someterse a esas temperaturas tan bajas, ¿ya? Y si están embarazadas, y si dan a luz en esos días, imagínense la huida, porque cuando Israel vea ese fenómeno en el templo, ellos dirán, este no es nada del Mesías, este es el anticristo. Sí, señor. Y por eso dice la profecía, el que esté en el monte no descienda. Vayan, y se emprenderá la peregrinación hasta subir al monte, según dice Zacarías. Y cuando lleguen allá, se van a encontrar con un personaje, que le van a ver unas cicatrices en las manos, en los pies. Zacarías 12, ropas manchadas. Claro. Y le van a preguntar, ¿qué heridas son estas? Y él les dirá, con estas fui herido en casa de mis amigos. En el pueblo judío, amigo es igual a hermano. Uh-huh. Jesús les dice, en casa de mis hermanos. Y cuando ellos vean eso, después de venir huyendo de todo lo que han sufrido, entonces van a entender de que el que está ahí fue el que ellos crucificaron, fue el que ellos rechazaron. Y por eso me encanta la descripción del pasaje. Amén. Cada tribu hará lamentación por sí. Y las mujeres harán lamentación por sí. O sea, se acabarán los chivos expiatorios. Para que se cumpla lo que ellos mismos dijeron. Cuando se les decía, ¿qué quieren que hagáis con el Cristo? Y ellos decían, que lo crucifiquen y que su sangre sea sobre nosotros. Ese día ya se van a ser responsables de la tragedia en razón a lo que ellos hicieron con su Cristo. Entonces, ellos se van a convertir y Dios les va a salvar. Amén. Es muy interesante cuando uno mira ese manejo profético que tendrá que cumplirse después de que la iglesia se vaya. Así que los cristianos deben de tener en cuenta hoy que la única alternativa para ser salvos es hoy. Porque si miran el verso 14, no es para salvación la predicación del evangelio. Importante dato ese, hermano, porque la gente sí tiene. Hay 4 testigos en la Biblia que dice que en la gran tribulación no habrá salvación. Uh-huh. 4. Y no se arrepintieron de adorar a los demonios. Y no se arrepintieron de sus hechicerías. Y no se arrepintieron de sus homicidios. Y no dejaron de adorar a los ídolos. Y no se arrepintieron. 4 veces aparece. Entonces, los que se están haciendo crespos y los predicadores que hacen alarde de que en la gran tribulación se va a salvar la gente, no. La salvación en el periodo de la semana 70 será exclusivamente para el pueblo de Israel. Uh-huh. Sí. Para nadie más. Y lo pagarán muy caro. Muy caro. De ahí el lamento de Jesús. Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta sus polluelos debajo de su ala y no quisiste. Y les describe el escenario venidero a causa de eso. Y les muestra también la solución hasta que digáis,
bendito el que Bendito viene. el que viene en nombre del Señor. Que será el día de la conversión del pueblo. El tiempo se fue. Se fue, pero vamos bien, vamos estudiando muy bien, vamos aclarando, vamos poniendo los elementos en la línea del tiempo, vamos dando claridad para cómo aplicar la Biblia para la iglesia y cómo aplicarla también para el pueblo de Israel y hacer esa gran diferencia para poder vivir tranquilos en el tiempo de la gracia con una postura de consagración. En este estudio escatológico vamos a entrar a una etapa que en un programa venidero donde vamos a estudiar ese importante código desde la vista de diferentes expositores, como en esa figura teológica llamada gematría, que le han puesto valor a los números para ir ubicando quién es. Es que esto es una cosa impresionante lo que está aquí.